El video de hoy trata del código C1206, sensor de velocidad de rueda izquierda trasera. En este sensor de velocidad de rueda trasera tenemos el conector, ya lo desconecté del sensor, y tenemos la conexión del multímetro. Deberíamos tener en este momento 12 voltios, que es la alimentación del sensor magneto resistivo que va en el reductor de velocidad de rueda, que se va aquí atrás. Este sensor va en la parte trasera del cubo, en ese conector que va ahí. Entonces, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, he desconectado el conector, valga la redundancia si cabe, y notamos que no hay 12 voltios, hay 0 voltios. Ya medimos masa, la masa está bien, pero el voltaje de alimentación del módulo no se está emitiendo hacia el sensor. Este sensor es un sensor magneto resistivo. Eso quiere decir que el sensor cambia su resistencia dependiendo del campo magnético que tiene el reductor. Eso da una señal sinusoidal en la componente alterna sobre la corriente directa. Me hago entender de la siguiente manera, ya les voy a decir. Como les comenté antes, tenemos acá 12 voltios de alimentación al sensor, pero el sensor, como les dije, es magneto resistivo, cambia su resistencia dependiendo del campo magnético, y esa variación la hace en la componente alterna sobre la corriente directa. Esto quiere decir que hay una pequeña fluctuación allá arriba en los 12 voltios, y esta pequeña fluctuación, que es de aquí hasta acá, es lo que el módulo ABS interpreta como señal proveniente del sensor. Este sensor solamente va a hacer una variación muy pequeña, en el orden de los milivoltios. No recuerdo exactamente cuántos milivoltios es, pero cuando tú vayas a hacer el análisis, tú dejas tus 12 voltios, haces girar la rueda y vas a ver en tu oscilograma una pequeña fluctuación. Para que la veas con más precisión, debes configurar tu osciloscopio a corriente alterna y hacer que tu osciloscopio tenga sensibilidad para el orden de los 50 milivoltios aproximadamente, y ahí entonces vas a ver una onda senoidal mucho más grande, posiblemente un pulso cuadrado o un sinusoide, no recuerdo con precisión, pero lo importante es que esa variación sí debe darse de acuerdo a las variaciones electromagnéticas que tenga tu reductor. Dentro de tu módulo ABS lo que hay básicamente es lo siguiente. Aquí vas a tener un amplificador operacional. Aquí el operacional va a medir el voltaje que va a haber aquí entre esta resistencia por caída de voltaje, dependiendo de cuánto haga caer el voltaje el sensor magneto resistivo. Aquí lo dibujé, no es el símbolo exacto, pero recuerden que esto es solo una representación, no es exactamente lo que está dentro del módulo. Puede ser cualquier otra configuración, pero la esencia de esa configuración sigue siendo esta. Dentro del módulo hay una fuente de 12 voltios con una resistencia de alto valor conectada en serie y como referencia a masa por medio del sensor. Este sensor se vuelve más conductor o menos conductor con el campo magnético, y este comparador toma la señal, la compara, la amplifica y da como resultado una señal más precisa. Por lo general es una señal cuadrada para que un procesador o microcontrolador la pueda interpretar como velocidad de rueda. Entonces, si esta resistencia se rompe o esta fuente falla internamente en el módulo ABS, entonces vamos a tener que el sensor ABS no va a funcionar porque el circuito se rompió. Y la forma de saber qué está pasando ahí es medir con el multímetro la alimentación del sensor, y si vemos que no está la masa o que no está la alimentación, ya determinaremos si es un cable roto o es el módulo el que está dañado. En este caso he determinado que es el módulo el que está dañado. ¿Cómo lo determiné? Lo determiné de la siguiente manera. Al medir el voltaje de alimentación del sensor vemos que hay 0 voltios, y luego medimos continuidad a ver si tenemos masa en el terminal que pertenece a masa, valga la redundancia si cabe, y sí tiene masa, como por ejemplo, he configurado mi multímetro en este momento para medir masa y voy a tocar masa en el chasis. Este es mi cable de masa en el ramal del vehículo y esta es la masa que estoy tocando del chasis. Son mis dos cables de multímetro midiendo continuidad, y ahí efectivamente hay masa. Y cuando toco el otro cable, ese otro cable debería tener positivo, pero
vemos que no tiene positivo. Voy a configurar el multímetro para que mida voltaje. Ahí está configurado para medir voltaje en el otro terminal y no hay voltaje. Ahora vamos a hacer la segunda prueba para determinar si es que un cable está roto o no. En este caso voy a utilizar una onda inductiva para rastrear si hay un cable roto o no lo hay roto. Donde el cable esté roto, la señal, hasta ahí va a llegar la señal. En este caso estamos detectando la señal que se transmite como si fuera una onda de radio al detector inductivo. Este es muy económico y muy práctico. No tienes que desarmar el ramal para detectar una falla de cable roto. En cuestión de minutos lo puedes determinar. Ok, ya estamos rastreando el cable. Ya yo hice ese trabajo, ya lo rastreé. Lo verificamos aquí atrás, no hay roturas aquí atrás. El punto aquí sería detectar que ese cable también llegue hasta el módulo. Voy a apagar el motor. Ya con el motor apagado seguimos verificando que el cable llegue hasta el módulo ABS. Y efectivamente sí está llegando al módulo ABS. Ya también hice la comprobación de continuidad desde el cable en cuestión hasta el módulo ABS. No lo voy a mostrar en el video, pero ya hice el rastreo con el equipo. Este equipo me está diciendo que el cable no está roto en ningún tramo y por lo tanto el módulo ABS, como hay dos ruedas delanteras que sí están funcionando correctamente, tengo duda razonable y una buena confirmación de que mi módulo ABS es quien está fallando. Toca reemplazar el módulo y hacer las correcciones o programaciones pertinentes o calibraciones para que ese módulo quede funcionando correctamente en este vehículo. Y ya con eso terminamos tanto el diagnóstico y con su respectiva verificación. Y ahí está todo listo. Este mismo vehículo tiene problemas también en el sensor de velocidad de rueda trasero izquierdo y el trasero derecho. Y uno de los dos que tenga este tipo de problemas es suficiente para determinar que el módulo no funciona, así que no valdría la pena revisar el resto de los sensores hasta terminar con esta prueba. Que si bien podría ser que tengamos que determinar si hay un cable roto de aquel lado, pero lo dudo porque casi nunca pasa. Sin embargo, cada técnico tiene su criterio para determinar si continúa con una revisión de momento o suspende en este momento. Yo suspendo en este momento hasta que cambie el módulo, porque ese módulo ya no me va a funcionar aunque yo solucione cualquier problema de cableado. Eso lo solucionaré después si es que encuentro algún problema. Recuerden que no todos los sistemas de ABS tienen el mismo tipo de sensor. En este caso es un sensor magnetoresistivo y todos los magnetorresistivos tampoco son iguales. Entonces toca determinar si es magnetoresistivo activo o no. O si es de reluctancia variable que generan su propio voltaje y solamente hay un voltaje de verificación desde el módulo ABS hacia el sensor solo para saber si está conectado o no está conectado. Pero ese voltaje, una vez que se hace la comprobación de que está conectado o no, circuito abierto, ya ese voltaje es inexistente. O entra a pasar como refuerzo a la señal que el sensor de reluctancia variable puede entregar. Y como les digo, cada sensor tiene su particularidad. En este caso, para este video, el principio de operación para detectar o no cable roto es básicamente el mismo. Solamente necesitas saber qué tipo de sensor tienes instalado en tu vehículo y de acuerdo a eso saber qué esperar. Pero básicamente lo que se está haciendo aquí es comprobar si un cable está roto o no está roto. Práctico también sería que tú tomes un cable desde el sensor y lo extiendas hasta tu módulo ABS y midas continuidad hasta allá. Ya yo hice mis propias comprobaciones inyectándole masa al mismo cable en cuestión y como ya le inyecté masa al cable en cuestión, solo detecto una masa aquí. Son artilugios que uno como técnico le toca hacer para descomplicarse la vida, pero tú con la experiencia vas haciendo prácticas y vas a saber que inyectando negativo desde la rueda hacia acá y detectas el negativo aquí, ya no tendrías que extender un cable con tu multímetro desde allá hasta aquí solo para comprobar que aquí hay continuidad. Es como dirían en mi tierra, da lo mismo atrás que en la espalda, así que ustedes con la experiencia van a saber de qué estoy hablando. Por ahora quizás se les va a hacer un poco difícil, pero realmente es más difícil decirlo que hacerlo. Bueno, a practicar.